Buenos días, soy Don Jaf. Seguimos recorriendo el tiempo de Cuaresma y hoy hacemos la oración con las palabras de la imposición de la ceniza. Convertíos y creed en el Evangelio. Este es el título de la meditación. Unas palabras que nos sirven para hablar con Jesús de la oración de conversión. Jesús, empiezo la oración haciendo un acto de fe. Creo que estás aquí, creo firmemente que estás aquí. Creo que me ves, que me oyes, que me contemplas. Creo que me hablas. Creo que siempre en la oración tienes muchas cosas que decirme. Y yo quiero hacerlo ahora con el deseo de escucharte, de abrir mi corazón a tus palabras. Jesús, hoy empezamos la oración recordando el rito de la imposición de la ceniza. Después de bendecirla con una oración muy bonita, el sacerdote la rocía con agua bendita y a continuación nos vamos acercando uno a uno y nos la impone sobre la cabeza haciendo la señal de la cruz y diciendo: convertíos y creed en el Evangelio. Fijaos, lo que sucede en ese momento no es que el sacerdote nos anime, ¿no? Y nos diga, pues venga, ánimo, vamos a mejorar, vamos a cambiar, vamos a intentar esforzarnos más en este tiempo de Cuaresma. Entonces, para eso no haría falta toda la ceremonia de la ceniza. Bueno, a ese gesto de la imposición de la ceniza y de las palabras que dice el sacerdote, se une la gracia de Dios. Hay una acción de Dios en ese momento, una gracia que podríamos llamar de conversión. Convertíos y creed en el Evangelio. Jesús, al recordar esto, quizá me doy cuenta de que el otro día, cuando recibí la ceniza, podía no ser muy consciente de lo que estaba pasando. Y te pido perdón. Y sobre todo te pido que esa gracia de conversión reviva ahora en mi corazón. Te pido que la mantengas viva y que poco a poco en estos días de la Cuaresma me vaya cambiando como tú quieres, Jesús. No como a mí me parece, sino por el camino que tú quieres, como tú quieres. Jesús, ¿qué tengo que hacer para avanzar por el camino de la conversión? Bueno, cada uno se lo tenemos que preguntar al Señor. Para eso hacemos oración personal. No, la oración no es escuchar cosas o leer cosas que otros han hecho o han dicho, sino que es un diálogo personal con Jesús. Cada uno le tenemos que decir, le tenemos que preguntar, tenemos que escuchar. Bueno, aunque el camino de la conversión es siempre personal, quería sugeriros una cosa que pienso que nos ayuda a todos, y es el intentar hacer oración de conversión. Y la oración de conversión no es algo especial, no es un tipo de oración nuevo. La oración que estamos haciendo ahora contigo, Señor, esa oración de hablar con Jesús y de escucharle, es una oración de conversión, es una oración normal, pero en la que procuramos poner el acento en ese deseo de cambiar, de convertirnos, de mejorar. Y por eso le podemos repetir a Jesús despacio muchas veces cosas como estas: Jesús, dime algo. Jesús, quiero oírte. Te pido que me ayudes a ver las cosas que tengo que cambiar. Jesús, que me vea con tus ojos. Jesús, dame fuerza, porque sabes que solo no puedo. Y otras muchas cosas que seguro que a todos se nos ocurren. Oración de conversión. Estos días de Cuaresma recordamos los 40 días de oración y de ayuno que Jesús pasó en el desierto antes de empezar su vida pública. Y el ejemplo de Jesús nos da otra pista para nuestra vida de estos días, porque también nosotros podemos hacer oración de desierto. Es la oración en la que estamos a solas Dios y yo, y nada más, nadie más. Como en el desierto, sin nada, sin móvil, sin audios, sin libro, si es posible incluso sin nadie alrededor. Dios y yo. Y seguramente la mayoría no somos capaces de hacer largos ratos de oración así,
pero me parece que vale la pena intentarlo, aunque sea unos ratitos nada más. Jesús, ayúdame a que esta Cuaresma sea capaz de hacer un poco de oración de desierto, de tener esa experiencia de silencio y de soledad, solo contigo, aunque solo sea capaz de estar, sin saber muy bien qué decirte, pero a solas contigo, Jesús. Cuando el Evangelio nos narra la escena del desierto, lo primero que dice es que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo. Bueno, también nosotros nos encomendamos ahora al Espíritu Santo y le pedimos que nos guíe, que nos lleve adelante por el camino de la oración. Muchas veces cuando pensamos en la oración, nos fijamos en la parte que nos toca a nosotros. Tengo que buscar un momento adecuado para hacerlo, o tengo que intentar que sea en un sitio tranquilo donde nadie me moleste. Tengo que esforzarme en hacer la oración con recogimiento, sin distracciones. Voy a llevarme un libro que me ayude a meditar, o voy a oír este audio, voy a plantearme estas metas e intentar mejorar. En fin, cosas que están en nuestras manos y que están bien, están muy bien. Pero podemos olvidar la parte que en la oración le toca al Espíritu Santo. Y esa parte es la más importante. Fijaros, San Pablo llega a decir algo que nos puede sorprender. Afirma que nadie puede decir Señor Jesús sino por el Espíritu Santo. No es que no seamos capaces de hacer un rato de oración bien hecha solos, llena de afectos, es que no podemos ni decir Señor Jesús. Bueno, ahí tenemos una meta muy práctica, intentar dejarnos llevar por el Espíritu Santo cuando nos ponemos a hacer un rato de oración. Siempre lo podemos invocar. Ven, Espíritu Santo, y pedirle luces. Ilumina mi corazón y decirle que nos encienda. Llena mi corazón de afectos, de amor, en cada uno como queramos. Jesús, vamos adelante en la oración, en la conversación contigo, y volvemos ahora a eso que recordaba al comienzo, a la imposición de la ceniza y a las palabras del sacerdote. Convertíos y creed en el Evangelio. Seguimos hablando contigo de la oración de conversión y nos fijamos ahora en esa necesidad de creer en el Evangelio. No es fácil eso de creer en el Evangelio. El Evangelio lo conocemos muy bien, lo leemos con frecuencia, lo meditamos. Nos ayudan tantas cosas de la vida de Jesús, pero creer de verdad en el Evangelio es otra cosa. Creer no es decir, sí, creo. ¿Crees que Jesús es Dios? Pues sí, creo. ¿Crees que es hijo de María? Pues sí, creo. ¿Crees que curó a Bartimeo y que eligió a 12 apóstoles? Pues sí, creo, ¿no? ¿Crees que murió en la cruz para salvarnos y que luego resucitó y ascendió al cielo? Pues sí, creo, ¿no? Creer es intentar que todas esas verdades impregnen, empapen de verdad nuestra vida, hasta el punto de convertirlas en vida propia. Lo que yo creo no es algo que está ahí delante de mí y que yo acepto, creo, ¿no? Sino que es algo que está en mí, que se hace vida en mí. Creer en el Evangelio. Creer que el Evangelio se puede hacer vida propia. Jesús, así se entiende que creer en el Evangelio realmente nos convierte, nos transforma. Es verdad, intentar hacer vida el Evangelio es lo que nos cambia en lo más profundo de nosotros mismos y nos va haciendo parecernos más y más a ti. Creer en el Evangelio es rezarlo, es meditarlo con el deseo de hacerlo vida, de que nos convierta. Y eso tiene mucho que ver con lo que recordaba ahora, ¿no? De esa necesidad de dejarse llevar por el Espíritu Santo. Porque no es un empeño nuestro, no es algo que podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Jesús, te pido que me aumentes la fe, en concreto la fe en el Evangelio, y la fe en que lo puedo ir haciendo
poco a poco, vida propia, a impulsos del Espíritu Santo. Hace ya muchos años, al comienzo de los años 30 del siglo pasado, le ocurrió a San José María una pequeña anécdota, un suceso que tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Y es un suceso que dio luego lugar al punto número 2 de camino. Iba San José María un día en Madrid por la calle y iba leyendo un libro, llevaba en la mano un libro pequeñito y se cruzó con un grupo de obreros y iba muy metido en la lectura y ni se preocupó ni estuvo atento a lo que hacían o a lo que decían, pero después de pasar oyó que se decían entre ellos, se comentaban preguntándose qué iría leyendo el cura. Y uno de ellos, en voz alta, dijo: la vida de Jesucristo. Y acertó. Iba leyendo el Evangelio. Y aquello le hizo pensar y le dio la idea del punto de camino. El punto dice así: ojalá fuera tal tu compostura y tu conversación, que todos pudieran al decir o al verte, que pueden decir al verte o al oírte hablar, este lee la vida de Jesucristo. Jesús, ayúdanos a vivir muy bien la Cuaresma, que sea tiempo de oración de conversión, llevados por el Espíritu Santo, ¿no? Con ese deseo de conocerte mejor, de imitarte mejor, de creer y vivir el Evangelio, de que de verdad se pueda llegar a decir de nosotros: este lee la vida de Cristo, ¿no? Terminamos pidiéndole a la Virgen que nos acompañe y que nos ayude con su cariño de madre a responder a todo lo que el Señor nos va pidiendo cada uno en este tiempo de la Cuaresma. Que Dios os bendiga.